Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones. Bienvenidos una vez más a Juliet y Juliet Ali. y Ali, somos uno podcast. Bienvenidos. Felices de estar aquí de nuevo conectados con ustedes hoy con un nuevo tema, un tema bien especial que hemos venido meditando, hemos venido conversando. Y bueno, yo creo que como a muchos les ha pasado, han pensado en que tal vez Dios estuvo lejos, pero hoy queremos recordarte y contarte que Dios nunca ha estado lejos, Nunca. siempre está cerca. De hecho, siempre se acerca. Claro que sí. Familia, la verdad estamos muy contentos de que semana a semana ustedes estén allí conectados, pendientes. Y generalmente nosotros hacemos una oración al final del episodio, pero hoy queremos hacer la oración al principio. Entonces vamos a orar para empezar ese episodio. Así que Yes. te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Hoy te damos gracias, Señor, y reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Amén. Salvador, Señor. Y hoy te doy gracias, Señor, por esta persona, por estas personas que están escuchando hoy este episodio en el lugar donde estén, Señor. Hoy te clamo por ellas, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo palabra a nosotros para que ellos puedan escuchar tus palabras, Señor. Sabemos que eres tú el que hace esta obra, Señor. Eres tú el que nos da palabra para cada una de las personas que nos escuchan, Señor. Para ti sea siempre toda la gloria. Amén y amén. Amén y amén. Familia, qué bonito reconocer quién es Dios Uf. y, y saber que en nuestras dificultades, en nuestros asuntos, Dios nunca nos ha dejado solo. ¿Y por qué decimos que Dios nunca nos ha dejado solos? Porque hay una historia, o les puedo hacer caer en cuenta acerca de que quién es Dios en ese momento en que entendemos su gran amor, su misericordia. Decimos, wow, no tengo a dónde ir, no hay nadie que tenga palabras de vida para mí. Y entonces entendemos de alguna manera el proceso y el entregarnos a Cristo, o al menos en ese momento aparentemente decimos, sí, conozco y sé que no hay ningún Ujú. lugar a donde yo pueda ir. ¿Por qué? Porque antes era pecador y ahora voy a ir al Padre. Y voy a ir. Pero resulta que en esta búsqueda, entre más oro, entre más adoro, entre más me meto con el Señor, empiezan en muchos casos a suceder cosas que, digamos, No esperamos. no esperamos. O nos planteamos objetivos y tareas y no llegan. Y para muchos es frustrante vivir esa experiencia porque dicen, pero si yo estoy orando y Ujú. estoy intentando dar lo mejor de mí para no pecar y todo esto. Entonces es como complejo decir, wow, wow, pero sí, estoy dando lo mejor de mí y me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo, pero no veo resultados o veo los resultados que no esperaba. Sí, mi amor. Y para ello queremos también contarte y compartirte Mm, un término, un concepto que aparece en la Biblia, en los Salmos y en ujú, Habacuc, y es Selah, Selah. Es un término que si bien no tiene una traducción exacta o muy clara, muchos estudiosos del hebreo antiguo han concluido que esta palabra tiene mucho que ver su significado con pausa, silencio, reflexión, mm, adoración. sí. ¿Y por qué es importante contarles de este concepto? Porque como decía mi esposo hermoso, van a haber momentos en la vida en que entremos en esos procesos en los que sí o sí tendrás que hacer una pausa en tu vida, Reflexionar, claro. reflexionar, pensar, estar quietos y en silencio Sí, para ver el obrar del Señor. sí. Y ven, Y cuando tú hablas, amor, del obrar del Señor, es importante porque cuando nosotros sentimos que estamos haciendo las cosas bien, que oramos, no, pero es que ahora yo lucho y soy juicioso y soy disciplinado en no caer en ese pecado en el que caía siempre. Entonces ahora estoy con una determinación ujú, y una
Decisión, convicción. Sí, convicción, pero es como la ser disciplinado. Entonces nosotros vamos con la disciplina de tratar de hacerlo mejor. Ujú. Pero no, nunca se trató de nosotros. Importante. El enfoque estaba mal. El enfoque siempre era Cristo en nosotros. Tú lo acabas de comentar. Entonces decimos, pero es que, ¿y dónde está Dios? Dios está como lejos, pero nunca estuvo lejos. Siempre estuvo cerca. Pero nosotros estábamos peleando en nuestras propias fuerzas y no llegamos al punto de decir, voy a detenerme, voy a reflexionar, voy a hacer Selah. Bueno, y qué importante es interiorizar este concepto, porque precisamente cuando vivimos en estos procesos, hay momentos en los que sí o sí tendremos que hacer esas pausas. Yo lo he experimentado ese selam en mis tiempos de oración y de adoración con el Señor, donde recordemos que orar es tener un diálogo con Papá Dios, es hablar y conversar con Él. Y en un diálogo ambos hablan, se escuchan, ¿cierto? Y no es un monólogo, como muchas veces solemos hacer. Hablamos, o nos quejamos, o pedimos, o incluso damos gracias y damos gracias, o a veces usamos vanas repeticiones, pero eso se convierte finalmente en un monólogo. No es una oración, no es una conversación. Con el Señor es importante tener una conversación. Y este término de Selah nos ayuda a tener esos momentos de completo silencio, de pausa, incluso sin nada de música, sin adoración, o lo que llamamos pues música para adorar, en completo silencio, para permitir escuchar ese susurro del Espíritu Santo, esa voz de Dios a nuestro corazón, hablando a nuestro corazón, trayendo palabra a nuestra mente. Ahí también se aplica ese Selah y a entender que Dios siempre está ahí, incluso en el completo silencio. Allí lo podemos encontrar. Sí, es fascinante como un pequeño término que está en el libro de los Salmos. Este libro usted entra a los Salmos y al final dice Selah. Es como para meditar. Y nuestra meditación, nosotros los cristianos, nuestra meditación no es como lo hacen la gente de la India. No, es completamente diferente. Sí. Nuestra meditación es... Bien importante aclararlo. Sí, es completamente diferente. Nuestra meditación es pensar y pausar en lo que acabamos de leer Y o en no lo se que Dios... centra en nosotros. Este tipo de meditación que es sana, es correcta, no se centra en el yo, en tu egocentrismo. Se centra en el ser más importante, que es Dios y Jesucristo, su claro. palabra. Meditar en su palabra, en sus verdades, en lo que Él Y, nos ha enseñado. y en lo que pasa en la vida cotidiana. En el Claro. principio del episodio, ahorita lo comentaba y yo decía que muchas veces nos esforzamos y lo hacemos en nuestras fuerzas. Es decir, no es que ahora estoy orando más, no es que ahora estoy y voy y le saco un momento al Señor y canto y hago cosas y hago servicios y hago esto y hago aquello y hago un montón de cosas, pero ¿es el obrar de Cristo o es tu obrar con buenas intenciones? O aparentemente buenas intenciones. Entonces, la diferencia es que no se trata de nosotros. Y nuestro Selah, ese término que aparece en la Biblia, que es tan importante interiorizar, como le decías, mi amor, es para eso. Es para, no solamente en el momento de la oración y la lectura de la Biblia, sino en la situación cotidiana. Estoy sin trabajo y estoy en búsqueda de desempleo y necesito emplearme porque tengo varios meses en que no trabajo. Un ejemplo, ¿cierto, familia? Un ejemplo. Entonces resulta que en ese momento en el que yo estoy buscando el trabajo ahí, colocando las hojas de vida en varios sitios web, buscando trabajo. Haciendo tu parte. Sí, haciendo tu, cierto. Y resulta que las cosas no se dan. No se dan. Pero es importante colocar allí ese Selah. Que no tiene, es de hecho muy interesante porque esta palabra mi amor, no tiene como una traducción, sino que tiene como lo que más se asemejan o lo que más dicen los estudiosos del hebreo antiguo es que es una palabra que tiene que ver como con reflexión, lo que decías, con reflexión, con pausa, y es bueno aplicarlo exactamente en ese momento, en esas decisiones de la vida cotidiana, en donde tenemos que decir, bueno, así como cuando estoy orando, así como cuando el Salmo me dice al final, Selah,
Y en el libro de Habacuc también aparece este término, poder decir, Señor, bueno, voy a reflexionar en lo que está pasando. No, y qué sabio sería poderlo aplicar, exacto, en la vida diaria. O Súper sea, complicado, claro. necesitamos, pues, incluso por algo el Señor estableció 6 días de trabajo en donde hizo la creación, pero el séptimo era para el descanso, pausar, descansar y reflexionar, pensar, tener tiempo en pensar en todas esas maravillas, ¿verdad? Y aquí, mi amor, podemos aplicar ejemplos. Aquí podemos aplicar ejemplos cuando nos pasan situaciones así. Y nosotros tenemos unas historias. Yo recuerdo que en algún momento estaba yo aquí en ese país y muchas cosas no resultaban. Mi estatus migratorio aún no era regular y no podía acceder a ciertas oportunidades de trabajo porque sería ilegal que yo trabajara, o para las empresas no podía trabajar de manera legal porque no había un estatus migratorio Sí, regular apropiado. para Ajá. poder hacerlo. Y, Y y aparte llega pandemia. sí, y anterior a eso, ya en mi país, yo me había venido de mi país hasta a Colombia, y en mi país recuerdo que mis familiares casi que al mismo tiempo, o en una temporada así como Fuerte. enseguidita, como una temporada seguidita, todos, pues, la mayoría Empezaste perdieron a la vida. perder familiares. Entonces, como que perdieron la vida, la vida se me volcó. Y empezaron a pasar cosas, y entonces yo me metía y oraba y hacía esto y hacía aquello. Y yo decía, no, yo soy un berraco, yo puedo con toda, mejor dicho, yo me pongo la 10, yo le voy a dar con toda. Que nada te Y entonces, afectara, que nada te detuviera. pero yo estaba actuando en mis fuerzas, mi amor. O sea, Mm, no era el Señor, era yo ahí intentando, luchándola yo solo. Pero qué no fuerte. estaba dejando que Cristo obrara. Y no estaba dejando que Él, o sea, entregarle las cargas. Entonces, vean la diferencia de familia. Y sí, en ese tipo de situaciones es cuando debemos rendirnos. Eso indudablemente. Familia, y si a tú que nos escuchas estás pasando por esto o situaciones similares en las que tú dices, pero si es el momento en el que más estoy entregándole todo a Dios, es el Ujú. momento en que estoy orando, es el momento en que estoy en el momento de mi vida en que me siento más cerca de Dios, y tú probablemente lo puedas estar experimentando y decir, pero si es el momento en que más cerca estoy de Dios, y empiezan a pasar todo ese tipo de cosas, nosotros lo vemos como que la vida se nos vuelca. Pero Claro, ¿será que la vida se nos vuelca o será otra cosa? es precisamente que nosotros lo vemos como un caos, como un desorden, pero es el orden de Dios estableciéndose en nuestra vida. Mm. Claro, tiene que desordenar un poco para empezar a ordenar cada aspecto de tu vida. Nosotros esos días estábamos organizando nuestra habitación. Ajá, Hicimos literalmente un caos. ajá, claro. Hicimos un caos. Antes del orden tiene que pasar un caos. Y empezamos a ver eso y aquello y tal, ¿cierto? Sacar a la basura cosas que ya no nos sirve, que no nos dejan avanzar. Y mi amor, y la habitación estaba vuelta a un desastre. Total. Ropa por aquí, un montón, o sea, una locura. Y así nos pasa en la vida. Dios tiene que Para buscar, después sacar. darle ese orden y esa armonía. Tengo que Lo mover que la buscamos mesa, es eso. el escritorio, porque debajo hay que organizar un polvo que había que barrer. Entonces parece que todo se está volcando. Pero es Dios trayendo orden. Así es. Pero cuando nosotros no descansamos en el Señor, en ese Selah, y solamente seguimos nosotros y nosotros, solamente queda un Súper cansancio. daño. Exacto. Y hay una Y historia, frustración. y hay una historia que Dios nos regaló para Ujú. hacer este episodio. Y qué bonito, Dios nos coloca historias en el corazón, muy bonita. Y yo quiero que en ese momento, familia que nos escuchas, que nos escucha, puedas en ese momento imaginar toda esta historia que el Señor nos ha regalado. Y se trata de un soldado, mi amor. Sí, aquel soldado que yendo a enfrentar a una cantidad de enemigos, Ujú. empieza con toda su determinación y fuerza y coraje a vencer. Y uno por uno, cientos y cientos ha logrado vencer y se siente victorioso, pero sus fuerzas se van agotando. Claro, ya mientras más Sí, va a medida que ganando, va avanzando en más se esta cansa. batalla,
claro, sus fuerzas se agotan Eso. y poco a poco se siente decaer y cuando finalmente siente que la victoria está cerca, que lo ha logrado, que ha vencido, de repente ve a lo lejos otros miles y miles Ujú. más que Y es, vienen a su encuentro. sí, y es importante porque en este punto, luego que él ha vencido a cientos, ya sus fuerzas están en el límite. O sea, Total, ya él no es capaz ni siquiera de sostenerse. levantarse, de sostener la espada. Ya está en un estado donde ya no La tiene dio fuerzas. toda. Lo dio todo, eso, exactamente, lo dio todo. Y en ese momento, cuando ya sus fuerzas no dan más, y dice como que, bueno, por lo menos ya vencí. Mm, Ya estoy a punto se puede decir, de cantar victoria. de caer, Ajá, ¿no? Y de caer porque claro. físicamente estás agotado, decir como que, bueno, ya voy a caerme a descansar y voy a, Y ya, en esas ve a lo lejos venir otros miles y y miles, y miles miles, y de miles. enemigos más. ¿Cuál será la sensación de ese soldado? Ujú. Ya, aquí quedé. Ya no tengo fuerzas, ya no puedo más. Wow. Y son muchos los que vienen contra mí. Casi que ya sus ojos se están cerrando, pero empieza a ver cómo el Señor viene a su rescate Wow. y empieza a pelear y a ganar esta batalla por él. Y él con sus ojos ya a punto de cerrarse, simplemente ve al Señor, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, Ujú. peleando, venciendo, derrotando. Y él finalmente cae, inconsciente, Claro. porque ya sus fuerzas no Ya. le dan para más. Pero cuando despierta, Ujú. Cuando despierta ve al Señor. Poco ay, a poco sus ojos se abren y ve al Señor que lo tiene allí cuidándolo y él mira alrededor y ve que todos el sus Señor, enemigos. el Señor ha vencido Amén. y le da de beber agua. Pero no es cualquier agua, Uf, es el agua que da Cristo de beber. Es agua que nos da en la que ya no volvemos a tener sed ujú. jamás. Wow, es muy interesante, es súper bonita esa historia que el Señor nos regaló para hacer ese episodio. Y Y saben sí, que en realidad así funciona, así así es el funciona. Señor. Mm, Él sí. pelea nuestras batallas por nosotros. Pero es interesante el principio de esa historia, porque este soldado venía luchando solo, 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 y cuando ya estaba en el punto donde ya estaba a punto, se puede decir, de morir, se puede decir que de morir, cuando ya no pudo más con su fuerza, se rindió, pero él no se rindió ante los enemigos, él se rindió al Señor y él creía que estaba luchando solo, pero Dios nunca estuvo lejos, siempre Siempre estuvo estuvo allí. cerca. ¿Qué necesitábamos hacer? Selah. Y este soldado en ese momento hace Selah, hace esa pausa, hace esa reflexión y espera en el Señor. Y es interesante porque ese término también tiene que ver con adoración. ¿Y cuál es el punto que nosotros vemos en todo esto? Sí. Qué fue lo que toda esta situación llevó al soldado? ¿A qué lo llevó? A A una una rendición. rendición. Y sí, Wow. familia, en la vida muchas veces y muchas situaciones nos harán rendirnos. Pero ojo, si nos vamos a rendir, si en algo nos vamos a rendir, que sea a los pies del Señor. Y, Es allí donde encontramos victoria y mi y amor, es respuesta. que, y siempre lo hemos dicho, en todos nuestros episodios lo hemos dicho, la vida en Cristo no es fácil. No podemos Romantizar el romantizar la vida en Cristo cristianismo. porque Ujú. realmente es fácil, es difícil, realmente es difícil, no es fácil, pero en la vida debemos escoger cuál es nuestro difícil. ¿Cuál va a ser nuestro difícil? ¿Un difícil sin esperanza y sin Cristo o un difícil con esperanza y con Cristo, que lo es el todo? Hace la Si lo diferencia tenemos a Él, lo total. tenemos todo. Así es. Y cuando nos rendimos a Él, es allí como cuando les contaba en ese punto de mi historia, que estaba por allá sin trabajo, como que venía y hacía esto y aquello. Incluso a veces yo hacía cosas que en vez de ayudar, lo que hacía era autodesayudarme. Claro. Sí pasa. Sí, Pasa. o sea, en lugar de ayudarme, decía, bueno, voy a ocuparme en esto. Entonces resulta que eso, en lugar de traer ganancia, O beneficio. era todo En lo invertir contrario. más tiempo, más energía y quedarse sin nada de ganancia. Sí,
Wow, Cuando oramos en nuestras fuerzas, la verdad, el esfuerzo a veces es en vano. Y con esto no queremos decir de no hagamos nada, quedémonos de brazos cruzados y veamos cómo el Señor obra. No, yo creo que debemos hacer nuestra parte. Y nuestra Ujú. primera parte es confiar en el Señor, darle su lugar y avanzar a medida que Él nos va indicando y vamos dando pasos en fe. Y es bonito, amor, porque en este proceso en el que nosotros a veces estamos ahí luchándola, luchándola, y empieza la rendición, nosotros empezamos a despojarnos de nuestra humanidad. Claro, Empezamos a uf, despojarnos, a despojarnos, a despojarnos, y decimos, Señor, está bien, claro. O sea, ya ya no no, vemos, ya no podemos valernos de lo que podamos hacer, porque a veces quedamos sin fuerzas, sí. a veces quedamos sin soluciones, a veces se nos cierra, sentimos que se nos cierra el mundo. Ahí es precisamente donde tienes que hacer ese selah y estar convencido y convencida de que no estás solo, de que Dios no se ha ido, de que Él permanece allí. Y cuando hacemos esta rendición, y cuando el Señor vence a nuestros enemigos, a estos miles que venían como esa historia del soldado, lo podemos traducir a nuestra vida cotidiana. Es decir, no es que yo estaba sin empleo y no tenía cómo trabajar, o necesitaba que me aprobaran la visa a tal país, o tal estudio que yo iba a hacer en el extranjero, o La inversión que hice y no sí, salió, y se perdió, o no se dio, una pérdida o también. una pérdida. Sí, una pérdida. O la deuda del banco. Bueno, hoy imaginemos la situación en la que ustedes estén pasando. Evidentemente, cuando nosotros traducimos, como les estoy diciendo, traducimos estas situaciones como la historia del soldado y se la entregamos al Señor. Y podemos ver cuando el Señor nos entrega esa agua que Él nos sabe beber, que es Cristo en nosotros, evidentemente. Él es suficiente familia, y verán cómo todo va a cambiar a su alrededor, pero es un cambio que es desde dentro. Es un cambio Sí, desde el espíritu, desde el claro. corazón, es Y es que entregar. los verdaderos cambios empiezan en el interior para que Ujú. se puedan exteriorizar. Pero recordemos, nuestra vida en Cristo no es cambiada, es completamente transformada, porque ya no es nuestra vida, es la vida de Eso. Cristo en nosotros. Entonces, y en esa situación, generalmente las personas piensan, o en algún momento también lo pensábamos como que, pero ¿dónde está Dios? Claro. Pero Señor, pero Dios está esperando que te rindas. Dios está esperando que hagas ese selah, esa pausa, eso decir, bueno, Oh, Señor, aquí estoy, te dejo orar. Voy a soltar la uf. espada Cuando llegamos a ese nivel, mi amor, yo creo y que el Señor se deleita viendo corazones dependientes de Él, rendidos a Él, no porque sea un Dios orgulloso, no, y que nos quiera ver doblegados, no, sino porque se trata seguramente se de Él. goza al ver que por fin mis hijos lo entendieron. Mm. No se trata de ustedes, no es su fuerza, es Yo les voy a todo dar lo la que fuerza. pueda hacer yo en ustedes y que puedan ver mi gloria. Mas el justo vivirá, Por la dice la fe Biblia. vivirá, claro. Y hay situaciones donde uno dice como que, wow, el Señor siempre estuvo cerca. Y a veces no nos Siempre. damos cuenta. Mira, mi amor, por ejemplo, nosotros tenemos una historia muy, muy cercana y, y siempre que la cuento es como que, wow, reconocer el poder y la majestad del Señor. Es un suceso que le pasó a una de mis hermanas cuando en un momento de su vida ella se encontraba sin empleo, varios meses sin empleo, y ella en la búsqueda de este empleo, como uno de los ejemplos que daba mi esposo, ella haciendo la gestión, enviando hojas de vida con un buen perfil. De repente, después de varios meses de búsqueda, aparece una muy buena oferta laboral, específicamente para ella, en su rol, en lo que ella se desempeña, con un buen salario, con muy buenas condiciones laborales, el empleo soñado en su momento. Inicia todos esos procesos de contratación, ya estaba casi lista para empezar, solamente faltaban recibir los resultados de los exámenes médicos que
hacen las empresas para poder contratar. Cuando llegan los resultados médicos a manos de la empresa, se dan cuenta que mi hermana estaba en embarazo. Y fue a través de la empresa que ella se entera de su embarazo, el cual no estaba dentro de sus planes en ese momento, y por ende no la contratan. Al recibir esta noticia, que no aceptan, no continúa el proceso de contratación debido a que estaba en embarazo, ella entra en una frustración profunda, en un enojo, en un cuestionamiento, porque no entendía por qué las cosas se estaban poniendo así cuando no lo había pensado y planificado, y antes pareciera que todo fuera a estar más complejo. Mi hermana estuvo por lo menos unos 3 meses en esta situación de cuestionarse, de preguntarse, de preguntarle a Dios. Pasados estos 3 meses, vemos una noticia en la cual cuentan que en un lugar de acá, cerca, específicamente donde mi hermana iba a trabajar, se da una situación de derrumbe y la empresa donde ella iba a trabajar queda prácticamente sepultada allí. Wow. Y en ella, la persona que tomó el cargo de mi hermana pierde la vida. Wow. Mi hermana, claro, entra en un estado de, oh my God, de Wow. reflexión, de arrepentimiento y decir, wow, Señor, gracias, guardaste mi vida. Y mi hijo vino a salvarme mi vida. Wow. Sin darse cuenta, pienso yo, esos meses de anticipación en los que estuvo buscando trabajo, era un tiempo de preparación para este otro tiempo de maternidad, ¿sí? Y a veces nos pasa así, que en lugar de Wow. aprovechar estos tiempos en los que humanamente no podemos hacer nada, se nos sale de las manos, tenemos que estar allí, en ese selah, en ese reposo, en esa pausa, en ese silencio, Y dejar que no en sea. la queja, no, en la reflexión, pensando, bueno, Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, como dice la palabra, pensando en que las obras que ha hecho el Señor, en qué posiblemente está orando Dios, porque recordemos, Dios nunca estuvo lejos, siempre ha estado allí, cerca. Resulta que cuando dejamos que sea el Señor que obre, cuando dejamos, ya decimos, Señor, está bien, me rindo, está bien, por las buenas. Es mejor por las buenas. Ya batallé bastante y soy muy mal herido. Estoy muy mal herido y ya no resisto. Ya no puedo más. Ya no resisto. Pues Me rindo. te entrego. Tú ganas. Dios siempre gana. Y lo bonito de eso es que en mi caso, dice que en el caso de una de tus hermanas, la historia que cuentas, el Señor, definitivamente el Señor quiebra nuestras murallas. El Señor quiebra nuestras murallas para que nosotros entendamos que nunca se trató de que nosotros nos mostráramos perfectos en ser disciplinados, en no pecar, en mantenernos en oración, adorando todo el tiempo. Sí, eso no es el objetivo de eso no es el Evangelio. El Evangelio es que lo que se refleje, el objetivo principal, el protagonismo, Claro. sea la obra de Cristo en nosotros. Así es. Ese es el protagonismo, no nosotros. Ustedes verán a Juliet y a Lee y nosotros somos personas imperfectas con un Dios perfecto. Amén. Así es. Familia, estamos muy contentos de poder contarles todo esto que el Señor coloca en nuestros corazones para ustedes. Y nosotros queremos darles testimonio de que es así. Cuando dejé de luchar y dije, Señor, me entrego, me rindo, tú ganas. Fue el momento donde se alborotó un poquitico más el desastre, como la habitación cuando la acomodábamos. Sí. Que había que sacar cosas o desordenar. Y empezó Dios a traer orden a mi vida, a traer orden. Y me acuerdo cuando salió mi permiso de migración y empezar a trabajar en lo que había estudiado, a empezar a tener un trabajo bien. Y recuerdo que
comencé a trabajar en un lugar, fue mi primer lugar y wow, fue una Como completa formal, tu bendición. primer trabajo formal, Sí, ¿cierto? eso era el Con todas las primer, condiciones laborales sí, que deberías tener. ujú. Y recuerdo que el ambiente de trabajo, o sea, era muy chévere, era todo en inglés, era muy chévere, Ambiente cristiano. era un ambiente, era un colegio bilingüe y era un ambiente cristiano, de hecho, un lugar especial. Fue un tiempo muy especial. Y el Señor empezó a hacer cosas, tantas cosas que empezó a hacer que fue en ese momento cuando em, fue cuando pues Dios dio la oportunidad. Y recuerdo que mi esposa hermosa, en ese momento éramos amigos, y me dijo, oye, ¿te gustaría que fuéramos a un paseo? Y Mm, desde ese paseo, yo ahí tomando la iniciativa. ¿Ah? y desde, y desde ese paseo hasta hoy en día, el Señor nos ha mantenido juntos. Sí. Y el Señor ordenó todo. O sea, éramos amigos y fue allí donde entonces se organizó mi trabajo. Luego de allí empecé me mudé de esa ciudad a la ciudad de la que vivimos hoy en día. Y estamos aquí en Río Negro, Antioquia, un lugar muy bonito de ese hermoso país, Colombia. Le mandamos saludos, por cierto, a todas las personas que nos escuchan en Colombia, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Chile, en México, bueno. Así Y es. Qué fue en ese rico, qué rico. momento cuando empezó todo a ordenarse. Todo empezó a ordenarse cuando yo solté la, la pelea que tenía solo y dejé que el Señor obrara. Y me acuerdo que empezamos luego ya de novios y luego nos casamos y de repente cambiamos de trabajo y de repente el Señor Uf, empezó a mostrarnos todas aquellas cosas que venía trabajando en nosotros sí. de por individual y empezó a unir el propósito. Amén. O Y sea, aquí ustedes estamos. vean este proyecto de este podcast, ya venía Dios gestándolo hace mucho tiempo. Hace Sí, por mi allá, hermano. unos 5 años atrás, el Señor Wow. venía gestando Sí, esto. señor. Y nuestro primer episodio no oficial de Ujú. Juliet y Ali salió un año antes de este Claro, cuando proyecto, aún éramos novios. cuando no éramos novios. Sí. Y, y luego el Señor empezó, o sea, a traer orden, un orden especial. Sí, mi amor. Todo y como que, bueno, mira lo que pasa, lo que Dios nos mostraba, mira lo que pasa cuando edificas en Cristo. Mira lo que Cuando pasa dejas que yo obre y tome el control. y mira lo que pasa cuando reconoces que yo siempre estuve allí. Tú nunca estuviste solo. Amén. Familia, Dios nunca se ha apartado de ti. De hecho, muchas veces nosotros entendemos y vemos que Dios toda la vida nos estuvo gritando, te amo, toda la vida. Dios estuvo ahí. Hey, te amo, te amo, te amo. Te estoy cuidando, no te estás dando cuenta, te estoy cuidando, te estoy guardando. Y muchas veces no entendimos. Entonces, nunca hemos estado solos. Dios siempre ha estado allí. Amén. Amén. Y al entender esto, nuestra única actitud debe ser adorarle. Ese es Levantarnos y claro. adorarle. Esa Y es la, reconocer su esa es grandeza. la conclusión del Selah. Amén. Después de hacer la pausa, reflexionar, rendirnos y dejar que sea el Señor quien Amén. obre, Así es. ahí es cuando entendemos y decimos, cuánto, con cuánto amor Dios me ha tratado, con cuánto amor Dios me ha amado. Y miren, o sea, ustedes pueden verlo en nosotros. El Señor trajo orden y trajo propósito, significado. Hoy nuestro Amén. matrimonio tiene un significado, tiene propósito. Nosotros Sí. estamos cumpliendo el sueño de Dios en nosotros. No es el sueño de Juliet ni es el sueño de Ali. Es el sueño de Dios cumpliéndose en nosotros. Y una muestra de ello es este proyecto. Este proyecto nace, el proyecto de podcast, o sea, Juliet y Ali nace, el podcast nace por todo lo que el Señor venía sembrando todos estos años. Claro. Y luego de reflexionar, de hacer la pausa, de hacer el Selah, terminamos adorando al Señor. Amén. Así es. Y Él es quien obra, no nosotros. Y este espacio, créanos que nos encanta poderlo compartir con ustedes, Sí. contarles cómo ha sido nuestra experiencia, qué es lo que el Señor nos enseña Wow. y poderlo transmitir, no dejarlo solo para nosotros, ¿no? Claro. Compartirlo con ustedes es un gusto para Es el nosotros. propósito del Señor. Familia, es un gusto
Es un gusto, de verdad, poder compartir. Es una bendición que el Señor nos da. Es un privilegio. Tenemos Sí. un privilegio delante del Señor y es ser usados por Él. Amén. Todo se trata de Cristo en nosotros. Así que si estás en tu lucha, en tu batalla, en tus miles, es el momento de que hagas esa introspección, ese Selah. Puedas pausar, Amén. reflexionar y entregarle al Señor. Eso a veces nosotros somos muy... Hay algunas personas que no se ocupan, hay otros que nos sobreocupamos. Sí, que también es Preocupamos. mal. Entonces, Dios quiere, Que seamos diligentes, seamos pero diligentes, que pero pongamos nuestra mirada en Él, que lo dejemos ser Dios. dejémoslo. Y no se trata de nosotros. El protagonismo no es de Juliet y Ali. El protagonista es de Cristo en nosotros. Amén, amén. Familia, Esto ha sido todo por hoy. Gracias por conectarse, gracias por escuchar un nuevo episodio. Nos sentimos amados y acompañados por ustedes. Y les deseamos muchas, muchas bendiciones y más crecimiento en el Señor. amén. Aquí nos veremos el siguiente sábado. Chao, Bendiciones. chao. Chao, chao.